En el marco de la gran movida antifascista que se está desarrollando en Caracas, hoy estamos aquí justo cuando se está llevando a cabo el tercer Congreso Internacional de las Comunicaciones, precisamente en la sede de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Y estamos con Cristian Nader. Cristian Nader es uno de los delegados internacionales, es un historiador mexicano y queremos comenzar con él por la definición que tiene en X. Es un historiador anti-euro occidentalcentrismo, algo parecido, ¿no? Tú explícanoslo brevemente, nos comentabas que era una especie de trabalengua, coméntanos. Bueno, antes que nada es un placer estar contigo, Silvestre. Es anti-eurocentrismo, digamos, o sea, trato de expandir el concepto hacia todo Occidente porque ahora no nada más el poder se encuentra en Europa, ¿no? Bueno, de hecho Europa ya no, Europa es vasalla del poder al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Entonces esta idea de Occidente creo que lo toca, no solamente es Europa, es por ejemplo Estados Unidos, Canadá, sus colonias como Australia y Nueva Zelanda, incluso los miembros honorarios, ¿no? Japón, Corea del Sur. Entonces, idea de Occidente, que es la civilización acabada, terminada, suprema, que civiliza, justamente yo trato de ir en contra de eso, ¿no? Porque es prácticamente una fachada engañosa, una máscara. Occidente es el enemigo, ¿no? Si no preguntan aquí en Venezuela o en Irán o en cualquier contexto a nivel planetario del llamado sur global. Bueno, y estamos en Caracas a propósito de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para un segundo mandato o para un tercer mandato. Y bueno, Venezuela, Caracas, encontrada como uno de los principales escenarios en el continente de la batalla contra el fascismo. A propósito del advenimiento de los fenómenos fascistas en Latinoamérica, preguntaríamos a Cristian Nader como historiador, ¿qué define como fascismo? El fascismo es una especie de capitalismo al desnudo. O sea, a ver, en esencia es cuando la estructura corporativista del capitalismo, el colonialismo, el imperialismo, buscan un control absoluto de la sociedad, tocándolo todo, en contra de grupos antagónicos, ya sea mayoritarios o minoritarios, ¿no? O sea, en el siglo XX tenemos las tres grandes experiencias fascistas, en la década de los 20, 30 y 40. En primero el fascismo italiano, ¿no? Que le da el nombre al concepto, luego la Alemania nazi, el nacionalsocialismo alemán, que de socialismo, a pesar de lo que digan los idiotas en las redes, no tiene absolutamente nada, y el franquismo, ¿no? Pero también tiene otras variantes que son menos conocidas. En este momento, por ejemplo, la más brutal y la más temible y repulsiva es el sionismo. El sionismo es una forma de fascismo que comparte las mismas características. Por eso los fundadores del sionismo, de hecho, eran admiradores del mismo Mussolini, del Duce, o incluso de Adolf Hitler, a pesar de que Hitler era judeófobo. Personajes como Siev Jabotinsky, que eran fascistas, admiraban a Adolf Hitler, ¿no? Entonces el fascismo es digamos, llevar al capitalismo a un nivel ya totalmente cínico y grotesco, en el que, a diferencia de lo que ocurre con el capitalismo de corte tradicional y el imperialismo, que velan todo, que lo tienen como en las sombras todo, el fascismo ya es abiertamente, ¿no? Muestran la verdadera personalidad de la que son. Hace ratito en una de las mesas de trabajo muy interesantes dijeron que cuando el capitalismo o el imperialismo están en riesgo, sacan el fascismo a pasear. Sería como una síntesis de esa definición que has dado de fascismo, es el capitalismo en crisis. Sí, así es. Pero fíjate que justo en estos días y en el advenimiento de estos fenómenos fascistas y el ascenso de grupos fascistas en todo el mundo, o de neofascistas, hay como una definición, incluso la más básica, la de más pereza intelectual, que es la de Wikipedia, que es una construcción conceptual que intenta parecer o ubicar más el fascismo o construida más contra los socialismos, la experiencia de los socialismos reales que contra el fascismo mismo. Sí. ¿Qué distinción o qué elementos distintivos daría Cristian hacia la expresión política de quienes militan o practican estos fenómenos del fascismo? Bueno, en primer lugar, en estas ideas del fascismo. El fascismo se ve como una ideología supremacista, absolutamente, ¿no? En el que lo más importante es acabar con cualquier elemento nocivo dentro de la sociedad que dominan. Bueno, es que pueden ser múltiples, lingüísticamente, étnicamente, culturalmente y por supuesto ideológicamente. O sea, la meta principal del fascismo cuando surge es acabar con la expansión de lo que llamaban la amenaza roja, el peligro rojo, concretamente en Europa occidental. Y es cuando van en contra, por ejemplo, la Revolución Alemana, cuando la aplastan en Alemania. En Italia, que tenía el partido comunista más popular en todo Eurooccidente, lo aplastan por completo, porque el principal enemigo del fascismo, y así se articula desde las aulas o desde en el caso alemán, por ejemplo, los centros de poder de las clases dominantes, es ir en contra del comunismo, porque el comunismo para ellos es una pesadilla
que considere la lucha de clases el motor de la historia, mientras que para el fascismo el motor de la historia es el dominio supremo de una clase dominante que tiene que acabar con exorcizar casi elementos nocivos, ¿no? Por ejemplo, el caso alemán, que es el más conocido en Europa, con elementos étnico-lingüísticos que viven en Alemania, los eslavos, los gitanos, o sea, los romaníes, y por supuesto los judíos, ¿no? Los homosexuales, personas con capacidades distintas, y por supuesto los comunistas. O sea, mucha gente piensa, sí, la Alemania nazi, su principal blanco eran los judíos. Étnicamente, lingüísticamente, bueno, étnicamente sí, pero realmente ideológicamente el motor de la Alemania nazi era acabar con la Unión Soviética, ¿no? Y más con una Unión Soviética que se perfilaba como algo contagioso, el marxismo-leninismo. Y en este momento, bueno, ha cambiado, pero en esencia es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora ya no hablan de la amenaza comunista, hablan de la amenaza populista, en el que engloban a distintos gobiernos de muy distintas características, ¿no? Tenemos a la República Islámica de Irán, tenemos a la Federación Rusa, la República Popular de China, tenemos a Venezuela, ¿no? La Venezuela bolivariana y chavista. Y Venezuela, de hecho, ustedes lo han visto, porque lo viven constantemente desde hace 22 años, pues, constantemente viven un estrangulamiento mediático con una carga peyorativa constante de demonización, de infantilización también, o sea, colocando a los venezolanos, por ejemplo, los chavistas como niños, como ignorantes, como tontos, y demonización en contra del gobierno, primero de Hugo Chávez Frías y luego en contra de Nicolás Maduro Moros, ¿no? O sea, realmente lo que es el fascismo también es una estructura de conceptos y categorías, o sea, es una especie de lenguaje en contra de cualquier elemento que consideren peligroso para su dominio, ¿no? Y qué elemento puede ser más peligroso que una república bolivariana como la venezolana, que a pesar de toda esta oleada constante en su contra, ha sobrevivido desde 1999 y al parecer, y eso es lo importante del triunfo de Nicolás Maduro Moros, ¿no? Por lo menos hasta 2031 la revolución va a continuar, no le gusta que no le guste, ¿no? Entonces pudiésemos decir en síntesis que hay elementos distintivos de los que has mencionado o rasgos característicos de la práctica militante o ejercida por quienes practican la ideología fascista, es que es el supremacismo, el anticomunismo. Sí. ¿Qué otra característica agregarías? Pues el racismo. El racismo. La guarimba, ¿no? El desprecio, desprecio por todo lo diferente. Sí, o sea... Ajá. Hay que entender también que tiene en el caso latinoamericano es como una sociedad, sigue siendo la sociedad de castas, ¿no? Se defiende la sociedad de castas. Por ejemplo, recordemos las guarimbas, ¿qué momentos? 2014 a 2017, que creo que fue el peor momento. Esa gente que iba caminando en la calle por su simple hecho de vestir, aporofóbicos también, ¿no? En contra del pobre, detestan al pobre. Por su color de piel o por su vestimenta o por su manera de hablar, eran víctimas de las guarimbas. Gente quemada viva por el simple hecho de parecen chavistas. Hay un estereotipo de chavistas y salimos aquí fuera de este estudio, veremos a personajes de distintas características, tipo color de tono de piel, cualquier cosa, que son chavistas pero se visten distinto, no hay como un molde, ¿no? Pero lo que siempre hace el fascismo es amalgamar, crear una especie de categorías para el enemigo, ¿no? Algo que ha hecho, de hecho, el imperialismo estadounidense. El imperialismo estadounidense surge antes del fascismo, pero es evidentemente fascista, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en el siglo XIX, cómo estaban las caricaturas racistas de la propaganda gringa, que está el tío Sam dándole clases, por ejemplo, a los nuevos miembros de la Unión Estadounidense, ¿no? Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Filipinas, y los territorios recién absorbidos que robaron a México, ¿no? Y los colocan como cada vez más deformes, ¿no? Lo mismo la Alemania nazi, como colocaban a los judíos, a los romaníes y demás pueblos como seres deformes. Eso es lo que hace el fascismo. El fascismo coloca al otro, al antagonista, no solamente como el rival y después el enemigo, sino como literalmente un monstruo que tiene que ser exterminado, ¿no? Y si vemos la retórica de María Corina Machado y Leopoldo y demás personajes nefastos, es exterminar una plaga. Y utilizan unas categorías que van desde la animalización hasta la demonización, que pues, prácticamente son idénticas a la que hace la Alemania nazi, hacía la Alemania nazi. Ya has introducido el tema Venezuela. A propósito de tu experiencia, de tu aproximación como historiador y también como militante, que ya estás en Caracas y que has vivido el proceso, ¿cómo lo puedes definir? ¿Cómo puedes definir lo vivido en estos últimos días del año o en estos primeros días del año a propósito de la toma de posición del presidente Nicolás Maduro? Bueno, digamos, comienzo en el exterior con respecto a Venezuela. Veo, por supuesto, una injerencia, es obvio, ¿no? Que la injerencia continúa, pero es una injerencia ya tan burda que, en primer lugar, a diferencia de lo que ocurrió hace 6 meses en el proceso electoral, ya no ha jalado tanto la atención afuera.
hace 6 meses, tú, por la desinformación y la guerra mediática, había gente que nos hablaba aquí en Venezuela. ¿Están bien ustedes? ¿Qué está pasando? Pues nada, no está pasando nada. La gente hace su vida diaria, ¿no? Esta vez no hubo tanta preocupación porque creo yo que este refrito de injerencia y de fantasía antichavista no tuvo tantos efectos en los medios, en los conglomerados mediáticos y las poblaciones que no están muy bien informadas, ¿no? Ahora bien, en Venezuela, ¿qué he visto yo? Yo veo una sociedad que en primera ya está harta de la violencia, ¿no? Incluso me atrevo a decir que ciertos sectores de la oposición ya están, como diríamos en México, perdón la palabra, hasta la madre de la violencia constante, ¿no? Recientemente, justo cuando llegué, hace unos días, estaba una de las protestas de María Corina Machado al oriente de la ciudad. Y a diferencia de lo que ocurría hace unos meses, había pues, muy poca gente, ¿no? De hecho, tienen que recurrir al poder de los conglomerados occidentales para inflar el producto, maximizarlo. Y ahí tenemos todo lo que se empezó a decir en el exterior, ¿no? Que el secuestro, y ahora luego recurren a lo de la famosa cartera y demás, ¿no? Creo que la narrativa que tienen ya no tiene tanto efecto y por eso que es más peligroso todavía, ¿no? Porque tienen que pasar de la guerra mediática a la guerra convencional, y es lo que intentan hacer, que afortunadamente se desarticulan los intentos que intenta hacer el gobierno estadounidense, sus cipayos locales. Perfecto, Cristian. En relación a todo lo que nos has dicho, ¿cuál es el papel de la izquierda que no se acobarda, de la izquierda que no cede, de la izquierda que no es permeable ante estas narrativas que pretenden hacerse hegemónicas de las grandes corporaciones de la desinformación o de las oligarquías poderosas que las controlan? ¿Cuáles crees tú que sea frente al advenimiento de los fenómenos fascistas, de los gobiernos ultraderechistas en el continente y en el mundo, cuál es el papel de la izquierda? O de las socialdemocracias disfrazadas de izquierdas, ¿no? Porque generalmente las socialdemocracias le ponen la alfombra roja al fascismo siempre, desde Alemania, o preguntan aquí cerca en las fronteras orientales con Brasil, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con personajes como Boric, como Lula, como Petro incluso, que también, de hecho, es lo más terrible de todo. Estos gobiernos sufren la injerencia por parte de Washington y tienen que estar en unísono de acuerdo al discurso antichavista de Washington, ¿no? Pero creo que lo importante, como izquierda tenemos, más allá de que sea nuestro interés y por motivos ideológicos estamos identificados con eso, si estamos en este terreno, en esta trinchera, creo que tenemos un deber y una obligación de informarnos, una responsabilidad. No podemos ser una izquierda que va con los vaivenes de las declaraciones por parte de CNN o de Fox o del País o de Deutsche Welle o demás, ¿no? Creo que tenemos que buscar fuentes alternativas de información, y las hay, y también la tecnología digital se ha abaratado para llevar a la información a las clases populares, y tenemos que crear nuestras propias narrativas, ¿no? No podemos caer en desinformación, que además sabemos que ya es un refrito. O sea, lo que están haciendo en contra de Venezuela no es nuevo, y además no es la única víctima que ha sufrido esta maraña de mentiras y de tergiversación y de falsimedia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que hay que ser responsables como sujetos, como individuos, pero también como agrupaciones, grupos, incluso gobiernos, ¿no? Naciones. Y hablo concretamente de países como el caso mexicano. El caso mexicano se dicen de izquierda, sí, pero el gobierno mexicano está dividido, me refiero al partido en el poder, que es Morena, la 4T, está dividido con respecto a su posición a Venezuela, ¿no? El gobierno mexicano tuvo que haber enviado, incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero un alto funcionario, el canciller, para que justamente presenciar la toma de protesta de Nicolás Maduro Moros en su nuevo periodo de mandato, ¿no? Y no lo hizo, pero se siguen diciendo izquierda. Creo que es totalmente incongruente. Por lo menos yo como individuo, y hablo creo que por un gran número de mexicanos y otros latinoamericanos, tengo que ser responsable, y si tengo las posibilidades de estar aquí, es justamente por obligación informar a la gente, divulgar lo que está ocurriendo y que se replique la experiencia, ¿no? Porque como lo hemos visto, a fin de cuentas, no nada más van en contra de Venezuela, no van en contra de todos los pueblos de nuestra América y más allá del sur global, en suelo africano, en suelo del sur de Asia, etcétera. Por eso es importante también que haya la presencia de otros compañeros de otros contextos, ¿no? Por ejemplo, vino gente de Kazajstán, vino gente de Burkina Faso, Níger, Mali, que de hecho viven 125 países. Sí, 125 países, viven procesos muy interesantes. O sea, para mí la vanguardia de la resistencia a nivel global, con todo respeto y lo siento mucho, no es Venezuela, no es China, no es Rusia. La vanguardia está en África, está al otro lado del Atlántico. Lo que está pasando en Burkina Faso, Níger y Mali es impresionante, es terrible, es
vaya, de consecuencias sísmicas para toda la geoestrategia y la geopolítica, porque empieza un proceso de emancipación muy importante en África que no vemos desde los 60, ¿no? Claro, eso no quiere decir que el proceso en Venezuela no sea importante, claro que lo es. Sin embargo, quien están llevando la batuta, creo yo, es desde hace mucho tiempo, por primera vez nuevamente, nuestros hermanos africanos, y debemos replicar su experiencia, ¿no? Más que replicar su experiencia, conectarnos con ello, porque la unidad es la única manera posible, ¿no? Y por eso, bueno, igual la gente no lo ha visto, supongo que saldrán imágenes del evento más tarde. Está el cuarto de traducciones, ¿no? De traducciones simultáneas. Hay como 8 idiomas distintos, ¿no? Y de hecho hay gente de otras lenguas, por ejemplo, había creo que un senegalés, que él se ofrecía a hablar en sus lenguas tradicionales, porque había otros 5 o 6 compañeros. ¿Cuándo habías visto eso, no? Es impresionante, ¿no? Y son experiencias que solo se viven en Venezuela. ¿Por qué se vive en Venezuela? Pues porque Venezuela tiene desde 1999 resistiendo y conoce perfectamente las artimañas del imperialismo, y lo que tenemos que hacer así es infectarnos de radicalidad aquí. A eso venimos. Yo vengo a eso, por lo menos, ¿no? Y defender un proceso. Aquí se debate mucho si es pertinente o si es correcto el uso de la palabra conflicto. Pero pudiésemos decir, permitido con algo de licencia en este momento, el conflicto entre Israel y Palestina. A propósito de esta agudización, de este etnocidio, de este genocidio continuado, que no comenzó el 7 de octubre, sino que lleva más ya de 70 años, sí. Se ha intentado manipular mucho a través del uso de la fe, de la instrumentalización de las categorías bíblicas o de la introducción de las categorías bíblicas precisamente en este conflicto. Le preguntamos a Christian Nader, que ha venido realizando un importante trabajo de sistematización de lo que realmente, de los orígenes históricos de lo que sucede en Palestina, ¿por qué lo que allá pasa, primero, no tiene orígenes bíblicos, no es un conflicto milenario, y por qué tampoco es un conflicto religioso? Cuéntanos, Christian. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. El sionismo no es sinónimo de judaísmo, ¿no? El judaísmo es una religión, el sionismo es un movimiento político supremacista, político y colonial, además, que surge a finales del siglo XIX, concretamente entre comunidades judías, porque tenía 2 siglos previamente, desde el XVII, entre comunidades cristianas protestantes. Y a diferencia de lo que es el judaísmo, que es una religión practicada por distintos pueblos y contextos étnico-lingüísticos, el sionismo surge en Europa Occidental y no difiere mucho en lo que es el colonialismo, ¿no? Tenía un objetivo concreto: adueñarse de un territorio, comenzar a explotar ese territorio en cuanto al extractivismo, y expulsar al pueblo nativo de esa región. ¿Quién es el pueblo nativo de esa región? Por supuesto, el pueblo palestino. Pero hay muchos mitos en torno a eso, ¿no? Hay una infinidad prácticamente que mucha gente no entiende, y muchos conceptos que han sido manipulados. Hay que entender una cosa también: la Biblia como tal no es historia. Pero más allá de eso, hay tanto mitos de hace más de 2000 años como mitos contemporáneos y modernos que tendríamos que desarticular. En primer lugar, los judíos no son un pueblo, son una religión practicada por distintos grupos lingüísticos y étnicos que existen en el norte de África, en la zona del oeste asiático y por supuesto en Europa. Por ejemplo, los Ashkenazi, que son los cerebros fundamentales del sionismo en la última faceta del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Apoyados también por superpotencias de un amplio historial de atrocidades coloniales, principalmente el Imperio Británico, Francia, y desde el 45 en adelante el imperialismo estadounidense, ¿no? De hecho, de todas las atrocidades que estos 3 imperios cometieron históricamente en los últimos 3 siglos, el sionismo se agarró muchísimo de ello, ¿no? Es una forma de fascismo, lo repito, y su objetivo principal es limpiar étnicamente un territorio de la población araboparlante, o sea, los palestinos, pero también libaneses, también sirios. Ahora bien, ¿quiénes son los palestinos? Ahí está la clave. Los palestinos son la síntesis cultural y también lingüística y demás de todos los pueblos que han habitado en la región. Y me refiero a los pueblos que han habitado en la región desde la época cananea, pasando por los filisteos, moabitas, edomitas, Judá, Israel, Judea, Samaria, etc. De hecho, los palestinos son descendientes directos genéticos y también culturales de los judíos que sobrevivieron después del exterminio romano del siglo I y del siglo II, ¿no? Hay historiadores que, una amiga en común, por ejemplo, plantea que lo que se expandió fueron las ideas. Sí. O sea, se expandió el judaísmo, sí. no los judíos. Sí. Así como se expandió el cristianismo, no los cristianos. Sí. Ella hace un símil, Susana Khalil, nuestra amiga, que me parece muy pertinente, que dice que así como el Islam nació en la península arábica, pero que la inmensa mayoría hoy de practicantes en Indonesia, que étnicamente no tienen nada que ver con los habitantes de esta península.
Entonces, que sería tan irracional como lo que sucede ahora, que europeos reclamando derechos ancestrales sobre territorios cananeos, como si los indonesios vinieran hacia la península arábica a reclamar territorios ancestrales. Sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿quiénes son los judíos, estos supremacistas, o no los judíos, los sionistas, supremacistas que pretenden reclamar derechos ancestrales sobre los territorios que históricamente han sido habitados en los últimos 2000 años por los palestinos? Es que me pongo a imaginar, si ocurriera en el contexto islámico lo mismo, como tú lo mencionaste, el país con mayor número de musulmanes del mundo es Indonesia, ¿no? Y luego creo que le siguen Pakistán, también Nigeria, por ejemplo. Esos personajes no tienen nada que ver con la población semítica de la península arábiga de la época de Muhammad, ¿no? Pero no llegan a invadir porque, a ver, el Islam, de una manera romántica se dice, somos la umma, el pueblo, la confesión. Pero sabe perfectamente que es una religión universalista que se practica por múltiples pueblos y culturas de todo el mundo realmente, ¿no? ¿Qué es el sionismo? El sionismo, lo repito, no es una forma de judaísmo, es un movimiento, de hecho, en un principio agnóstico y ateo. Luego surge el sionismo religioso, que es distinto, pero que se amalgama con el secular, ¿no? El motor del sionismo primigenio son judíos europeos, judíos que se les llama Ashkenazi, ¿no? Haciendo en referencia a Ashkenaz, el contexto germánico. Los Ashkenazis son ¿cómo llamarlo? El sincretismo de distintas identidades lingüísticas y culturales. En primer lugar, lo germánico, pero también otras lenguas indoeuropeas, por ejemplo, las lenguas eslavas, por ejemplo, de ahí la importancia de los judíos polacos, ucranianos, bielorrusos, del Imperio zarista ruso, etcétera, ¿no? Pero también otras lenguas no tan importantes o no tan conocidas en el occidente, las lenguas urálicas, todas las lenguas que se hablaban, por ejemplo, dentro de Rusia, pero ya minoritarias, pero una muy importante, que es el húngaro o el magiar. Y también las lenguas túrquicas, ¿no? De ahí ese mito de los házaros y todo eso. Sí, por supuesto, sí hay judíos que originalmente eran de grupos túrquicos venidos de Asia Central y del Oriente Asiático hace 1300 años. Personas que eran en un primer momento paganos, que practicaban religiones animistas, culto a los ancestros, culto a los espíritus, pero cuando llegan al oeste de Asia se encuentran con tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y como no quieren practicar la religión de sus enemigos, por ejemplo el futuro Rus de Kiev, cristianismo, o el califato abasí en Bagdad, el islam, deciden que la élite házara adoptar el judaísmo, ¿no? No todos los házaros eran judíos, había házaros de hecho budistas. ¿Qué ocurre? Cuando es destruida la entidad házara, estos judíos sobrevivientes van a migrar a las profundidades de lo que hoy es Rusia y van a esparcir esta nueva forma de religión, de judaísmo, pero no el mismo judaísmo de hace 2000 años, entre las poblaciones urálicas, eslavas y más tarde germánicas. Hay como dos síntesis de lo ashkenazi, ¿no? Lo oriental, lo túrquico y lo germánico. Y de hecho es muy interesante porque se han hecho estudios que al parecer todos los ashkenazi proceden de 100 familias del contexto germánico de hace 900, 800 años, ¿no? Eso nos dice que no tiene ninguna conexión, por lo menos genética, con los judíos de hace 2000 años. Sí cultural, porque es religión, es el judaísmo. Ahora bien, los sionistas, el sionismo judío secular surge en Europa a finales del siglo XIX con Theodor Herzl y otros personajes que hacen el primer congreso sionista en 1897. ¿Cuál es su meta? Invadir un territorio. Ese territorio en un primer momento no era Palestina. Teníamos Uganda, teníamos el Esequibo venezolano que también se teoriza, más tarde Argentina, la Patagonia o Chile también del lado chileno, el extremo oriente ruso, Uganda, Madagascar más tarde, y se elige Palestina pues por obvios motivos, ¿no? En la mentalidad del pensamiento mágico y mítico y religioso de los judíos, ellos piensan que son herederos de los judíos de hace 2000 años. No se equivocan, pero en cuestiones religiosas, no en cuestiones étnico-lingüísticas. Por eso la importancia cuando invaden Palestina, algunos hablan polaco, otros hablan ruso, otros hablan alemán. Es importante decir que los palestinos, que cuando intentas definir quiénes son los palestinos, dice que son descendientes directos de esos judíos, porque también la historia demuestra que los pueblos se convierten a través de las ocupaciones, que han sido territorios históricamente de tránsito por diversos imperios a lo largo de toda la historia, y que en ese tránsito de imperios la gente se va convirtiendo. Que si en algún momento fueron expulsados las élites, tanto religiosas como económicas, y que el campesinado, los artesanos se quedaron en ambas expulsiones y se fueron convirtiendo. No tengo nada más que agregar, ya me voy, acabó. No, o sea, realmente es eso. O sea, el judaísmo sí perduró, pero el judaísmo se va los pueblos cambian, las identidades cambian, no se mantienen inmutables durante 3000 años. Eso demuestra la historia. Sí, claro.
Y de pronto llega un nuevo movimiento que es el cristianismo, que se separa de la matriz judía, y muchos de estos judíos se van a convertir al cristianismo. Pasan los siglos, 500 años más, y surge otra nueva religión, no muy parecida, no muy diferente al cristianismo, a formas de cristianismo y de judaísmo, ¿no? De hecho, el Islam comparte muchas cosas con el judaísmo, la no idolatría, ¿no? Adoración de ídolos. ¿Qué ocurre? Se convierten muchísimos judíos o cristianos que previamente eran judíos al Islam. Esos grupos son los palestinos, con algunos adherentes armenios, iranios, kurdos, etcétera, ¿no? Pero en su mayoría pueblos semíticos que son la síntesis, frente a un invasor procedente de Polonia, eslavo, procedente de Alemania y Austria, germánicos, procedentes del contexto anatólico, túrquicos, procedentes de Asia Central, judíos iranios, judíos de la montaña, judíos estadounidenses, judíos sefardíes que supuestamente redescubren su identidad en Venezuela, Colombia, México, etcétera, etcétera, hasta judíos ahora que de Kai Feng, de China, por supuesto. Son judíos, pero no son descendientes de los judíos de esos 1000 años. Ellos son los palestinos. Esos judíos son personas que se convierten en el judaísmo en los últimos 1500 años, ¿no? Así como mi mamá es católica, pero no es prima de la Virgen María. Sí, por supuesto. Y mis antepasados seguramente eran cananeos politeístas que adoraban a Baal. Tus antepasados, no sé de qué contexto procedan, pero adoraban a múltiples divinidades. Luego conocen el cristianismo, el islam, se convierten. No hay nada inmutable. Los judíos de hace 2000 años se transformaron, se absorbieron en la identidad que hoy es la Palestina. Los judíos lamentablemente actuales, para ellos, para su culto supremacista, no pertenecen a la región. Exacto. Entonces estamos viviendo un conflicto o un genocidio, un etnocidio. Sí. Plantea también nuestra amiga Susana Khalil un historicidio, que me gusta bastante esa categoría, porque no solamente, como dice ella, no solamente pretende borrar a los palestinos de su territorio histórico, sino también de la historia, la falsificación de la historia. Pero vimos un conflicto que es únicamente de raíces geopolíticas o de raíces desde los anacronismos del colonialismo europeo. Estamos viviendo el anacronismo del colonialismo europeo en un territorio y un pueblo que se resiste a desaparecer frente al supremacismo colonialista europeo. Que tiene mucho que ver ese proceso con lo que ocurrió en las últimas décadas en suelo africano, en lo que ocurrió en América Latina en el siglo XIX. Bueno, esos contextos son luchas por liberación frente al colonialismo y al imperialismo. ¿Quiénes son el laboratorio de guerra, el prefecto colonial imperialista y colonial de los imperios occidentales? El ente sionista. Es eso. Es el Estado 51 realmente de Estados Unidos, ¿no? Y previamente una extensión del imperialismo británico. Lo que estamos viendo, también la lucha palestina es la concatenación de todos los otros procesos que hemos vivido. Y hay que entender una cosa, el oprimido jamás va a ser el violentador, es el opresor constantemente, ¿no? El problema es que los judíos tienen y los sionistas tienen elementos que los utilizan como chantaje, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el holocausto, de hacer las víctimas constantes, ¿sí? Una víctima que tiene armas químicas, biológicas y nucleares frente a un pueblo como el palestino, que ni siquiera tiene ejército. O que en nombre de esos hechos que los victimizan, o sea, los reproducen. O sea, estamos viviendo un verdadero holocausto. Estamos viviendo las cámaras de gas hechas campos de concentración, hechos masas, hechos gigantes, las cámaras de gas, los procesos de exterminio. Y estamos viendo, con la particularidad que lo estamos viendo en vivo, ¿no? El exterminio de un pueblo. Un exterminio ya longevo, ¿no? De 77 años sostenido, pero que por primera vez estamos viendo en tiempo real. Y mencionar una cosa, sí, historicidio, genocidio, pero también epistemicidio. O sea, formas de conocer el mundo que son distintas al occidental, volvemos al eurocentrismo, que están siendo exterminadas. O sea, es el terror de Occidente y de Europa, porque a fin de cuentas son invasores de Occidente y Europa, todos los elementos que hemos vivido los pueblos en 500 años, desde finales del siglo XV, materializados en lo que es el sionismo, la mayor máquina de terror de los últimos 100 años. Cristian, ya cerrando, a propósito de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, que parece que avasalla cualquier capacidad de acción individual desde otros lugares del mundo, pero ¿cuál es el papel de la solidaridad, más allá de manifestarse, más allá de estar en la calle, y la importancia sobre todo de conocer e informarse acerca de los procesos históricos y de los contextos de lo que sucede? Un hombre que ustedes conocen muy bien, Hugo Chávez Frías, leyó sobre Palestina. La mayoría de los venezolanos y latinoamericanos no sabían dónde estaba Palestina. Chávez leyó y se ilustró y le mostró a los venezolanos que existía Palestina. O sea, acabo de estar hace una semana en la República Islámica de Irán, efigies de Qasem Soleimani, por supuesto, Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei,
también de palestinos, de Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, de Hezbollah, un libanés, Hassan Nasrallah, y de pronto una imagen gigantesca de Hugo Chávez Frías. ¿Por qué? Porque este hombre entendió que la lucha palestina es la lucha de todos, y porque el proceso en contra de los palestinos, llegándolo ya al genocidio más material y terrorífico, es un laboratorio de guerra lo que hacen en contra de Palestina, y ese laboratorio de guerra, esa tecnología de exterminar seres humanos, será exportada posteriormente, de tortura, de vigilancia, de contrainsurgencia, de invasión, de espionaje, la han llevado después de ponerla en práctica contra los palestinos, en Colombia, en Guatemala, Nicaragua, incluso pregunta en 2012, en el golpe en contra del comandante Chávez aquí, además de la embajada estadounidense, ¿cuál era otra embajada? Incluso que hay un fascista aquí que se autoproclama presidente, que presume de que el Estado de Israel, esa vergüenza que se hace llamar Estado de Israel, lo reconoce como presidente. Bueno, hay que si esos son sus lazos, podremos entender que inmundicia iba a decir ser humano, pero sería decir mucho, ¿no? Qué inmundicia de ente es eso, ¿no? O sea, hay que entender que sí, al igual que Chávez en Venezuela, hay muchos Chávez en otros contextos. Bueno, este era Cristian Nader. Muchísimas gracias, Cristian Nader, por ilustrarnos, por intentarnos aproximar más al entendimiento de lo que pasa en, bueno, la categoría Medio Oriente es bastante eurocéntrica, ¿no? No me atrevo a decirla, pero bueno, la importancia de conocer, de aproximarnos. Cristian, si la gente quiere seguir escuchándote acerca del desarrollo de estos temas, que eres un asiduo investigador, minucioso, bastante agudo, que sabemos que tienes en otros medios y en otros espacios bastante desarrollo de estos temas, ¿dónde te puedes seguir y cómo te puede contactar? La gente del Mashrek o Magreb, mejor que Medio Oriente, incluso de Abya Yala, nuestra América, me pueden encontrar en @exosapiens, ya sea en Twitter o incluso en YouTube. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, carnal.